Bueno, segundo bloque de Noticiero Central vamos a hablar de salud, porque les voy a contar la cocina de todo esto. Estaba prevista para la semana pasada esta nota porque se conmemoró el 13 de enero el Día de la Lucha contra la Depresión. Bueno, no pudimos hacerla la semana pasada, pero son temas que van más allá de la coyuntura y que está bueno poder hablarlos en cualquier momento. Uno muchas veces toma estos días para charlar, para hablar, para informar, concientizar, pero sirve hablarlo en cualquier momento y por eso le doy la bienvenida a Sabrina Valari, que es licenciada en psicología y que nos va a ayudar a entender un poquito más al respecto. ¿Cómo estás, Sabri? Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Interesante hablar de esto, ¿eh? Sí, la verdad que en general es muy interesante hablar de la salud mental porque son enfermedades que están invisibilizadas muchas veces, ¿no? Se está hablando más, igual. Se está empezando a hablar más, sí, un poco más, porque insistimos, ¿no? En esto, hay espacios, se empieza, como este espacio, ¿no? Para poder hablar de estos temas que antes no. Es que además hay como un concepto que antes, o sea, reconocías que tenías un problema de salud mental y eras un loco. Es como que el concepto o el prejuicio era ese, ¿no? Totalmente, sí, antes incluso nadie decía, hasta el día de hoy pasa también a veces, ¿no? Que no quieren decir cuando van al psicólogo porque está este etiqueta de que si vas al psicólogo sos loco o estás loco. Bueno, nuestros padres, nuestros abuelos lo siguen pensando. Totalmente. Pero bueno, de poco se va cambiando eso, ¿no? Bien, y cuando hablamos de depresión, ¿de qué hablamos? ¿Es una enfermedad, es un estado, es un trastorno? ¿Qué es? Es un trastorno, es una enfermedad que tiene un montón de factores, digamos, que la constituyen, pero sí, a ver, cuando hablamos de estado es porque a veces se manifiesta de diferentes maneras y a veces esto es personal. A mí me gusta decir que hay un estado cuando uno está transitando por alguna situación en el cual está en un estado depresivo, tiene todos los síntomas y todas las características de una depresión, pero que se adjudica a un proceso a lo mejor de duelo, claro, alguna pérdida, alguna separación, alguna situación puntual y que se transita durante ese tiempo con ayuda, con acompañamiento muchas veces y ya está. Y después, y se puede resolver, digamos, ¿no? Y después hay la depresión instalada, que es por ahí mucho más profunda y que no tiene muchas veces un origen o una causa única o una situación. Otras veces sí puede desencadenarla esta situación, ¿no? Pero no es adjudicable a nada muchas veces, claro, ¿no? Es un estado que es súper profundo, que tiene un montón de características, de síntomas, ¿no? de mucha tristeza, de mucha angustia, de desesperanza, y es necesario, por supuesto, poder buscar ayuda, ¿no? Porque es difícil salir solo de ahí. Claro, y es que afecta la diaria, ¿no? Porque te afecta en el trabajo, en las relaciones, en todo. En todo, sí. La verdad es que la persona que está transitando una depresión hace un esfuerzo tan grande por seguir estando y por seguir participando, por participar en las reuniones sociales, por ir a su trabajo, porque hay como hay un estado interno, ¿no? Tan profundo de dolor, de angustia, de introspección muchas veces, ¿no? Que cuesta el contacto con el afuera, cuesta muchísimo, ¿no? Para poder sostener las actividades diarias. Y muchas veces se disimula frente a ese afuera, ¿no? Y es como que, bueno, a lo mejor nadie se da cuenta y nadie puede ayudar por eso también. Sí, es muy difícil, más en los hombres que en las mujeres, reconocer por ahí, ¿no? Cuando no se sienten bien, todavía está esta diferencia que las mujeres hablamos un poco más de lo emocional y los hombres no tanto. Pero muchas veces además de alguna manera se pide ayuda, pero bueno, tratan de ponerle mucha onda, ¿no? Sí. Y entonces las personas que lo rodean no se dan cuenta que está pasando por esto, si no tienen una escucha atenta, porque si hay una escucha atenta, lo manifiestan, piden ayuda, o les cuesta salir. Bueno, hay síntomas visibles como esto, ¿no? Invitás a una amiga o a alguien y que antes se prendía enseguida y de golpe a veces sí, a veces no, o bueno, la encontrás que está llorando, que está angustiada, o a veces
no sé, te llama porque necesita hablar. Hay cosas, hay síntomas síntomas no, pedidos de ayuda, que si uno está atento, los puede, pero bueno, como lo tratan de disimular muchas veces. Claro. ¿Sabés que además muchas veces cuando ha pasado, ¿no?, a través de las redes sociales, que hay gente conocida o que famosos declaran ese estado, y cómo un montón de gente salta a partir de eso, a decir, wow, a mí me está pasando lo mismo? Y recuerdo... y además hay gente que no puede entender, ¿no? Porque hablamos de famosos que aparentemente no tienen ni problemas económicos, todo el éxito. Me acuerdo de Alejandro Sanz, hace no mucho tiempo, hace un par de años, ¿no? Y fue increíble porque a partir de lo que él dijo y lo manifestó en las redes sociales, un montón de gente se sintió identificada y dijo, esto es lo que me pasa a mí. Sí, es importante también que lo puedan manifestar para que la gente pueda decir, bueno, a veces la gente siente vergüenza de decir, porque como no está reconocido ni está validado, hay una mirada por ahí de descreimiento incluso, de que la persona está padeciendo esa enfermedad, ¿no? Desde la afuera. Sí. Hay una mirada de que, bueno, porque no tenés ganas, bueno, ya se te va a pasar, o sos débil, sos una persona débil, o sos no muy tenés vulnerable, motivos. no tenés motivos para hacerlo. Entonces, como se sienten tan juzgados, muchas veces lo disimulan, tratan esto que vos decías, de ponerle como alegría y porque les da vergüenza, realmente sienten incluso hasta culpa de sentirse así, ¿no? Las personas. Entonces, y bueno, y la gente famosa, además, que como decía Alejandro Sanz, o gente que está expuesta todo el tiempo a la mirada del otro y que tiene que cumplir un rol, ¿no?, de animar y demás, es como, bueno, mucho más fuerte, ¿no? Claro. Porque animarse a decirlo, y está bueno. Y muchas veces también me parece que la gente no identifica los síntomas, y entonces cuando otro lo escribe de una manera tan clara, es como que ahí viene el reflejo, ¿no? O la identificación. Sí. Eso está bueno, digamos, a veces cuando pasa a partir de estas personas que son referentes, ¿no? Sí. Hablábamos de la importancia de poder ayudar, pero para poder ayudar a veces hay que detectar, ¿no? Y hay un video que quiero que compartamos, que Sabrina me pasó y que me pareció súper interesante porque, bueno, demuestra un poco esto que estamos diciendo, ¿no? El hecho de las personas que disimulan, quien no se da cuenta, y ese momento que dejamos pasar y que no pudimos ayudar a tiempo. Así es que, señor director, si le parece, lo escuchamos y lo vemos. 4 días bebiendo, 4, y sin dormir, ¿no? Y yo era ahí el alma de la fiesta. Todo el mundo tenía ahí que ver conmigo, estaban encantados. Chiste por aquí, chiste por acá, aquí, acá. Marico. ¿Cuál al final se fueron? Quedé solo. Felipe, ¿por qué no me pediste ayuda? Llamé, pero no contestaste, me imagino que estabas ocupado, algo así. Ay, por cierto, no te conté. ¿Qué pasó? Hace 2 días me pegué una fiesta, papi, me pasé un poquito de tragos, me subí a la barra, todo el mundo me hacía coro, Felipe, Felipe. Yo era el alma de la fiesta, hice, deshice, todo el mundo riéndose. Al final terminé por allá, tirado en un andén solo. Fue una gran noche. ¿Por qué no me pediste ayuda? Yo lo llamé a todos, pero supongo que estaba ocupado, algo así. Igual, ¿sabes cómo soy yo? Sí. Una sonrisa, clink, clink, y para la calle. ¿Estamos o no estamos bien, ah? ¿Te sientes mal, ah? Yo también me sentía mal. Muy, muy mal. Qué lástima que nadie se dio cuenta, ¿no? ¿Por qué no me pediste ayuda? Es terrible esto, ¿eh? Es Sí, tan es directo, y eso de la depresión también sonríe, ¿no? Claro, es lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de que la gente pide ayuda, ¿sí? Pero bueno, trata de salir adelante, ¿no? Y a la vez no, es muy difícil también a veces ponerle palabras a lo que se siente, ¿sí?
es como, bueno, él decía, bueno, ¿cómo soy yo, no? Una sonrisita y sigo, ¿sí? Pero no, realmente no es así, ¿sí? Realmente necesita, solo no se puede salir de la depresión, ¿sí? Y el entorno es muy importante, bueno, como veíamos acá en el video, porque el entorno puede acompañarte a que busques ayuda, ¿sí? A veces las personas no se dan cuenta que necesitan ayuda, es como que terminan naturalizando un estado y entonces, bueno, solo no se puede salir. Claro. Y si hablamos, Sabri, de una enfermedad, vos decías que es multicausal, porque pueden ser muchísimas. ¿Se necesita un tratamiento multidisciplinario? ¿Se necesita abordarlo desde diferentes aristas también o no? Sí, totalmente. Cada caso es diferente. Sí, claro, esto muy particular. Es re particular. Pero sí, hay factores hereditarios, hay personas que tienen cuestiones desde lo hereditario, han tenido padres, abuelos con depresión y esto se hereda también. Hay factores ambientales, hay factores psicológicos, hay factores relacionales, vinculares o alguna causa, alguna situación que desencadena. Entonces, por supuesto que para poder abordarlo en toda su complejidad, ¿sí?, es necesario la mirada de distintos profesionales que puedan ayudarlo cada uno desde su lugar. Hay factores nutricionales. Hoy la nutrición, por ejemplo, es una de las herramientas fundamentales para trabajar la depresión, ¿no? Eso es interesante recalcarlo, porque en estos mitos que por ahí estamos hablando, ¿no? Hay muchas personas que creen que la depresión no está como en el imaginario, que la depresión está relacionado con problemas que son anímicos o por situaciones como la que vos decías, pero no se lo relaciona con lo biológico. Vos estás hablando de nutrición. Las mujeres con el tema hormonal es terrible también cómo afecta, ¿no? Y muchas veces se puede resolver desde otro lado. Y no digo que, pero no es necesario, o puede ser necesario o no, pero no es indispensable un tratamiento farmacológico muchas veces, ¿no? No es indispensable. Después eso se evalúa, de acuerdo como decíamos ante cada caso, pero tampoco es solamente un tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, sí o sí es necesario complementarlo con otras disciplinas. Y claro, tal cual como vos decías, es algo, hoy vemos que el estilo de vida también, los hábitos de vida que la persona lleva, si se mueve, si hace ejercicio, entonces todo eso es lo que hay que ayudarle a construir, ¿no? A una persona que, entonces bueno, si no contás con un profe de educación física que pueda acompañar esto, una nutricionista que conozca digamos, los alimentos que ayuden a sentirse mejor, al estado de ánimo, si no contás con, bueno, obviamente un psicólogo, un médico que pueda trabajar, digamos, hacer los análisis, ver cómo está. Entonces, bueno, se necesita, digamos, de un equipo para abordar este tipo de problemáticas, sí o sí. Y hay otros cuadros que suelen aparecer, pero no sé si están, y eso es lo que quiero consultarte, si están directamente relacionados o no con la depresión, cuando, por ejemplo, se habla de pánico, cuando se habla de trastornos de ansiedad, cuando se habla de fobias, ¿hay una relación con la depresión o no? ¿Es independiente de eso? Puede haber o no. Puede haberlo o no. Está muy vinculado muchas veces la depresión y la ansiedad, ¿sí? Porque bueno, los estados depresivos generan mucha ansiedad, la ansiedad genera muchísima angustia, entonces muchas veces están vinculados por el sentimiento también que se genera, ¿no? Bueno, se apareció mucho durante la pandemia, por ejemplo, que vivimos, que fue un momento donde aumentó exponencialmente la cantidad de casos de personas con depresión y con ansiedad por el encierro, por el estrés, por todo lo que vivimos. Entonces se dio mucho ese tema de los dos, de que se den los dos cuadros al mismo tiempo. Pero no es necesario, digamos, hay síntomas de uno y síntomas del otro, pero bueno, el cuadro en sí o es depresivo o es ansiógeno, ¿no? Y lo que es pánicos y fobias entran dentro del cuadro de la ansiedad. Bien. Digamos que entonces, ante cualquiera de todos estos síntomas que estuvimos hablando previos, ¿no? Esta angustia que muchas veces no tiene motivo, dejemos de lado, haber un duelo, una separación, pero a veces estas angustias, estas
estas ganas de llorar de todo el tiempo sin motivo alguno, lo más importante es consultar, ¿no? Qué sé yo, consultemos con un psicólogo, después veremos si se deriva al psiquiatra y sobre todo después el abanico de lo que decías, nutrición, ejercicio, un montón de cosas más, pero... Sí, incluso hoy, por ejemplo, se ve mucho en los adolescentes también, Fabi, que están consumiendo mucho el celular, entonces el estado de el no tener un contacto con el afuera, porque lo que se va rompiendo es el vínculo con el otro, ¿no? Sí. O sea, entonces mucho tiempo con la tecnología, entonces no interaccionan, vos ves grupos de, bueno, adultos también, ¿no? Muchísimos con los celulares en un bar y demás que no interactúan, entonces esto empieza... Eso sí, también provoca una ansiedad terrible. Una ansiedad tremenda, un nivel de... Y bueno, y se empieza, las relaciones hoy en este tiempo son mucho más laxas, mucho más efímeras, ¿no? Y entonces esto de no tener como la profundidad, ¿no? De lo emocional, del contacto, de ir eligiendo qué quiero hacer, es como que por un momento, a veces las personas en este tiempo, por eso creo que uno de los factores que ha aumentado los estados depresivos es justamente que en este tiempo hay como que todo uno tiene que ir cumpliendo determinados objetivos y teniendo más y el consumismo y vivimos, viste, como en un momento de de mucha exigencia y de poca profundidad, digamos, ¿no? Y esto ha aumentado un montón y bueno, el mundo te lo exige, el sistema, digamos, no es que uno se puede salir, pero por ahí si tomamos conciencia y tratamos de generar relaciones más profundas y contactos, los grupos de amigas, las relaciones de pareja, la familia, tratar de estar bien, ¿viste? En contacto con el otro, en relación con el otro, eso ayuda un montón. Reconocer los síntomas, en todo caso, no es normal que uno esté triste y con ganas de llorar todo el tiempo, consultar, y si le pasa a alguien cercano que uno ve, como mostraba el video, no llegar a eso, a darte cuenta que finalmente la ayuda te la estaban pidiendo y no te diste cuenta y hoy no está para ayudarlo, porque debemos decir que incide mucho la depresión en los índices de mortalidad en el mundo, en las cifras, ¿no? Totalmente, sí. Yo no tengo las cifras exactas, pero sé que sí, y que ha aumentado mucho durante este tiempo, ¿no? La última década. Yo creo que hoy la Organización Mundial de la Salud creo que dio una cifra alrededor de 180 millones de personas con depresión hoy. Es un montón. Que salió, ¿y el subdiagnóstico que debe haber? Bueno, sí, completamente, ¿no? Entonces, digo, creo que es importante esto y poder reconocerlo primero en uno para poder buscar ayuda y poder reconocerlo después si lo vemos, si tenemos dudas, y no minimizarlo. Yo creo que es eso, porque siempre se ve. Exacto. ¿Sí? Pero no minimizarlo porque toda esta, como decía, la depresión también sonríe, ¿no? Todo esto que hace la persona para no mostrar lo que realmente le está pasando, confunde, por supuesto, pero si tenemos vínculos profundos o relaciones profundas, se puede lograr ver, ¿no? Seguro, y se puede salir, pidiendo ayuda se puede salir. Claro que seguro sí, que claro sí. que sí.